Este sábado 1 de marzo por la noche regresa uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad, el mexicano José El Rayo Valenzuela. Rayo Valenzuela enfrentará una durísima prueba, se enfrentará a uno de los boxeadores más infravalorados del planeta, un boxeador que pega más duro que el mismo Pitbull Cruz. Se trata del estadounidense de 28 años, Gary Antuanne Russell. Gary Antuanne Russell es una bestia que solamente ha perdido una pelea por decisión ante Alberto Puello, otro boxeador fuera de serie que también estará en esta cartelera. Gary Antuanne Russell está comprometido a salir del anonimato y convertirse en campeón del mundo, pero el Rayo no se la va a dejar fácil. Esta pelea es un tiro entre fajador y estilista, un duelo de estilos, y te prometo que será una de las mejores peleas de este 2025 por el choque de estilos y por la calidad de ambos boxeadores. Ambos pelearán en la cartelera que estelariza Gervonta Davis contra Lamont Roach. La pelea la podremos disfrutar a través de Disney Plus por ESPN Knockout. La cartelera empieza a las 19 horas tiempo de México. José El Rayo Valenzuela hace su primer defensa después de haberle arrebatado el cinturón de campeón al Perro Chulo, y este sábado hace su primer defensa de su campeonato mundial superligero versión WBA. Mi favorito para este tirazo es El Rayo Valenzuela. Creo que gana el tiro por cualquier decisión. Las casas de apuestas están a favor del mexicano con una probabilidad de victoria de más del 55%, y Gary Antuanne Russell sale como el underdog. A pesar de que las casas de apuestas muestran como favorito al Rayo Valenzuela, se espera una pelea muy competitiva, muy cerrada. La percepción de Valenzuela como el favorito está, creo yo, influenciada por su reciente victoria contra el Perro Chulo, mientras que Russell viene de perder muy ajustadamente contra Alberto Puello. El Rayo Valenzuela es mexicano, nació el 25 de mayo de 1999 en Los Mochis, Sinaloa, es residente de los Estados Unidos. El Rayo es conocido por su técnica, por su velocidad y su poder de knockout. Su momento más notable llegó el 3 de agosto del 2024, cuando derrotó por decisión dividida al Perro Chulo en Los Ángeles, arrebatándole el título mundial de los pesos superligero de la Asociación Mundial de Boxeo, y esto elevó su perfil internacionalmente. El Rayo tiene un récord profesional de 14 victorias, 9 knockouts y 2 derrotas, una de ellas por knockout. Mide 1,78 metros, lo mismo que Russell, y tiene un alcance de 178 centímetros. Gary Antuanne Russell es, a mi gusto, uno de los boxeadores más infravalorados de la actualidad. No tiene reflectores, no maneja redes sociales y parece no importarle el hecho de que no es mediático. Gary Antuanne Russell nació el 14 de junio de 1996 en Maryland. Forma parte de una conocida familia de boxeadores, siendo el menor de 6 hermanos, 4 de los cuales también son boxeadores profesionales. Todos sus hermanos se llaman Gary, en honor a su padre y entrenador Gary Russell Sr. Russell es reconocido por su estilo zurdo, por su velocidad y su poder. Este pega más duro que el Perro Chulo, mis amigos. Tiene un récord profesional de 17 victorias y todas ellas por nocaut. Tiene una sola derrota ante Puello y mide 1,78 metros con un alcance de 175 centímetros. Antes de su carrera profesional, Russell tuvo un destacado paso como amateur. Representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la categoría de peso welter ligero. Aunque quedó eliminado en los cuartos de final en una decisión muy controversial, también ganó medalla de oro con los guantes de oro nacionales del 2015 y se destacó como uno de los mejores prospectos amateurs de los Estados Unidos. Entrenado por su familia, primero por su padre Gary Sr., fallecido en mayo del 2022, y ahora por su hermano mayor Gary Russell Jr., ex campeón mundial pluma del CMB, Antuanne es conocido por su disciplina y por su versatilidad en el ring. Fuera del ring es un boxeador carismático que lleva con orgullo el legado de su familia y está buscando establecerse como uno de los mejores en su división. Russell ha dicho que esta es la oportunidad de su vida y que va con todo para arrebatarle el campeonato al mexicano. Esta va a ser una pelea muy ruda, muy limítrofe y va a estar muy buena, mis amigos. Y regálame un like en este momento si eres del Team Valenzuela. Una pelea bastante pareja, como podemos ver, vale la pena verla. Es la coestelar de la pelea entre Gervonta Davis y Lamont Roach.
Y antes de seguir platicando de esta cartelera, antes de platicar de Gervonta Davis, si aún no te has suscrito a Richie Blog y ya llevas tiempo viéndonos, suscríbete ahora, motívate, suscríbete y toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Gervonta Davis es el gran favorito para ganar el tiro contra Lamont Roach. A mi gusto, Frank Martín es mejor boxeador que Lamont Roach y se llevó una paliza. Gervonta Davis es uno de los boxeadores más fregones de la actualidad. Es conocido por su poder devastador, por su velocidad y su gran carisma dentro y fuera del ring. Gervonta Davis tuvo una exitosa carrera amateur ganando múltiples títulos nacionales, incluido 3 campeonatos consecutivos de los Guantes de Oro de los Estados Unidos entre 2010 y 2012. Debutó como profesional el 22 de febrero del 2013 y rápidamente se destacó por su capacidad para noquear a todos. Su récord profesional hasta la fecha es de 30 victorias y 0 derrotas. Está invicto y tiene 28 victorias por nocaut, lo que le da un porcentaje de nocaut superior al 93%. Ha ganado títulos mundiales en 3 divisiones de peso. Fue campeón superpluma de la FIB en el 2017 al 2018. Fue campeón ligero de la AMB del 2019 al 2020 y actualmente ostenta el título ligero regular de la AMB, que defendió con éxito en varias ocasiones. Uno de sus triunfos más notables fue el 15 de junio del 2024, cuando noqueó en el 8º asalto a The Ghost, Frank Martín, en Las Vegas, consolidando su dominio en la división. Gervonta Davis es entrenado por el mítico Calvin Ford. Davis combina su técnica depurada con un estilo muy agresivo y muy espectacular. Es una chulada verlo pelear. Su apodo Tank refleja su capacidad para avanzar como un tanque, derribando a sus rivales con precisión. Fuera del ring es una figura polarizante debido a su personalidad franca y algunos problemas legales que ha tenido, pero su talento es innegable. Su talento lo ha convertido en una estrella de pago por evento y un favorito entre los fanáticos del boxeo. Gervonta Davis sigue siendo el campeón ligero regular de la AMB. Su récord de 30 victorias con 28 knockouts lo posiciona como uno de los peleadores más temidos y más exitosos de su generación. Aunque Gervonta Davis no ha unificado títulos ni ha enfrentado a todos los campeones de su división, como Haney o como Teófimo López, su impacto comercial y su habilidad para terminar peleas lo mantienen como una fuerza dominante dentro del boxeo moderno. Gervonta Davis es el gran favorito para noquear a Lamont Roach y seguir con su racha invicta. Por su parte, Lamont Roach Jr., conocido como The Reaper, nació el 18 de agosto de 1995 en Washington, D.C. y actualmente es el campeón mundial de peso superpluma de la AMB, título que conquistó el 25 de noviembre del 2023 al derrotar a Héctor Luis García por decisión dividida en Las Vegas. Lamont Roach Jr. viene de una familia con raíces profundas en el boxeo. Su padre, Lamont Roach Sr., es su entrenador y su manager, y su hermano menor, Jordan Roach, también es un boxeador profesional. Lamont Roach tuvo una destacada carrera como amateur, con un récord de 125 victorias y 15 derrotas, incluyendo 2 derrotas ante el propio Gervonta Davis, ¿sí? Al cual ya se ha enfrentado en amateur. Gervonta Davis lo conoce bastante bien, mis amigos. Lamont Roach ganó múltiples títulos nacionales como los Guantes de Oro juveniles y el Campeonato Nacional Juvenil de USA Boxing en el 2013, lo que lo marcó como un talento prometedor. Debutó como profesional en abril del 2014 a los 18 años bajo la promoción de Golden Boy Promotions. Todo esto mientras estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad de Maryland. Así es universitario. Debutó en su primer combate con una victoria por decisión unánime contra Víctor Galindo, y en el ámbito profesional, Roach tiene un récord de 25 victorias, una derrota, un empate con 10 knockouts. Su única derrota fue en el 2019 contra Jamel Herring por el título superpluma de la OMB, y el empate ocurrió en el 2018 contra Orlando Cruz en una pelea muy controvertida en Puerto Rico. Desde entonces ha mostrado resiliencia y crecimiento, culminando en su conquista del título de la AMB. Su última pelea fue una defensa exitosa de su cinturón el 28 de junio del 2024, cuando detuvo a Fergal McCrory en el 8º round en Washington, D.C. Roach es conocido por su técnica depurada, por su velocidad y por su capacidad para adaptarse en el ring. Roach combina habilidades ofensivas y defensivas. Lamont Roach, como dijimos, ya se ha enfrentado en el pasado a Gervonta
Gervonta Davis y Gervonta Davis lo derrotó 2 veces en el amateur. Gervonta Davis escogió muy sabiamente a su rival, ya que lo que quiere es retirarse millonario, joven y sin daño cerebral. Gervonta Davis hace exactamente lo mismo que el Canelo Álvarez, mientras que a Gervonta Davis lo aplauden, a Canelo lo critican por hacer exactamente lo mismo. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Su opinión nos importa mucho y a todos los leemos y estamos muy agradecidos con ustedes por tomarse su tiempo de escribirnos, y lo menos que podemos hacer es leerlos y darles corazón a todos y a cada uno de ustedes. Mi favorito para este tiro es sin duda Gervonta Davis. Creo que le pasa por encima a Lamont Roach porque ya lo ha hecho 2 veces y lo conoce a la perfección. No hay nada nuevo que Lamont Roach pueda traer a la mesa. Gervonta Davis lo conoce a la perfección. En esta cartelera hay otra pelea que me llama mucho la atención y es la pelea del español Sandor Martín contra la avispa de República Dominicana, el invicto Alberto Puello. Para este tiro, Alberto Puello es mi gallo. Puello es un boxeadorazo, es el campeón interino de los superligeros por parte de la WBC y tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, mide 1,75 metros y tiene un alcance de 180 centímetros. Puello comenzó su carrera profesional en el 2015 y rápidamente se estableció como una fuerza dominadora en el ring, ganando su primer título en el 2017, el título WBC latino de peso superligero. En el 2022 se convirtió en el primer campeón dominicano en la división de peso superligero al conquistar el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo tras vencer a Batir Akhmedov por decisión dividida. Más recientemente, en junio del 2024, Puello ganó el título mundial interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar a Gary Antoine Russell, sí, el mismo que enfrentará al Rayo Valenzuela este fin de semana en la misma cartelera. Puello es muy conocido por su velocidad, por su técnica y su poder explosivo. Puello combina una sólida defensa con un estilo ofensivo perfecto que le ha permitido mantener un récord invicto y destacar como uno de los boxeadores más emocionantes de su generación. No hay pelea aburrida de Puello. Actualmente reside en Las Vegas, Nevada y sigue siendo una figura prominente en el mundo del box. El español Sandor Martín es bueno, es un buen boxeador, tiene 31 años, ostenta un récord profesional de 42 peleas ganadas, 15 de ellas por nocaut y ha perdido 3 veces por decisión. Nació el 22 de agosto de 1993 en Barcelona. Es conocido por ser uno de los mejores boxeadores de España de todos los tiempos, destacándose en la categoría de peso superligero. Ha ganado varios títulos a lo largo de su carrera, incluyendo el campeonato de Europa del peso superligero que ostenta desde el 2019. Es reconocido por su estilo técnico, por su inteligencia en el ring y tiene una sólida carrera, tanto en amateur como profesional. Proviene de una familia ligada al deporte. Su padre, Rafael Martín, es un boxeador y entrenador que dirige el gimnasio K.O. Verdún en Barcelona, donde Sandor se formó desde pequeñito. Comenzó a competir a los 6 años en Francia debido a las restricciones de edad en España para deportes de contacto, practicando también kickboxing y muay thai antes de enfocarse de lleno en el boxeo. Sandor Martín debutó como profesional en el 2011 y ha construido un récord impresionante con victorias destacadas como la que obtuvo en el 2021 contra Mikey García, un ex campeón mundial en 4 divisiones en los Estados Unidos. Sandor no solamente es boxeador sino también emprendedor y entrenador. Es el CEO de Barcelona Boxing Nights, una iniciativa para promover el boxeo, y trabaja junto a su papá en el gimnasio familiar. La pelea contra Puello es la pelea más importante de su vida y el español lo ha dicho. Sandor Martín dijo en entrevistas pasadas que gana o se retira, que ha entrenado muy duro porque sabe la enorme calidad de su rival y que en esta pelea se está jugando todo, se está jugando la carrera, y esto le da un toque muy especial al tiro, mis amigos. Va a ser una pelea limítrofe e intensa, así como nos gusta. A mí me gusta mucho la actitud del español de jugársela el todo por el todo. Y a ustedes, estas son las 3 peleas que más me llaman la atención de la cartelera de este sábado. La podremos disfrutar por Disney Plus a través de ESPN Knockout. ¿Vale la pena? Sí vale la pena, especialmente por la pelea del Rayo Valenzuela, que a mi gusto es la pelea que se va a robar la cartelera.
Y esto es todo por el día de hoy, mis amigos. Si este video te ha parecido útil, si te ha parecido entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Gracias por llegar a la distancia con nosotros y gracias por su atención. Mi Richie, mi hermano, gracias por ser la magia detrás de Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.